¿Eres un chico de preparatoria que de un día para otro ahora posee un diario que es capaz de enamorar a las personas que anoten él? Pero el problema es que si deja algún nombre sin acompañante, el pibe sería la morición. Espera, ¿cómo? El anime comienza con esta loli gótica y llega a casa de nuestro prota Eino, en donde la waifu le pide que deben de besarse o de lo contrario, haría la morición. Es aquí donde vemos que le muestra la Kiss Note. Y espera, ¿qué clase de Death Note es esta? Allí esta le dice que el nombre de la persona que se ha colocado en dicha libreta debería de besarla en las próximas 24 horas, o de lo contrario, ella haría la morición, por lo que el pibe al darse cuenta de la situación de la waifu le saca de su casa, aunque esta de tanto insistir le vuelve a hablar con ella, donde vemos que esta le dice que los nombres que ella empareja realmente se vuelven un amor real, donde vemos que ambos se besan y crean un futuro juntos para siempre, pero las personas que quedan solas en la libreta quedarían siendo vírgenes para siempre, y no, ya valió madre, gente. Pero el problema es que la loli tiene una obsesión de emparejar a hombres, a lo que se niega el prota, y decide buscarle una waifu en su instituto, con quien darse un suculento beso. Allí conocemos a la waifu más suculenta y de buen volumen llamada Akane. Esta al ver al prota se dirige a hablar con él, donde esta se percata de que a su lado está la loli. Y el detalle aquí es que los humanos no deberían de verla, al menos que ella tenga un contacto con esa persona, lo que hace que la waifu cambie su estado de lindura a una psicópata yandere, que quiere acabar con ambos. Y joder, es sensual pero muy agresiva. Vemos que el pibe escapa con la loli, pero son interceptados por Akane, la cual atraviesa a la loli y cuando esta está a punto de acabar con ella, esta se besa con el prota. ¿Y qué carajos acaba de pasar? Allí la loli se revela como Guri, el ángel del amor, la cual al ver la relación que tienen ambos decidió unirlos. Pero el pequeño detalle es que esta puso su nombre en la relación, teniendo el pibe ahora dos novias. Y gente, por favor, yo también quiero que esto me pase. Pero al ser novio de Guri, esta le otorga sus poderes de inmortalidad. En otras palabras, ahora los tres son inmortales. ¡Y qué ofertón! Luego aparece el supervisor de Guri, el cual les dice que deben de hacer que la loli trabaje emparejando a más personas, o de lo contrario, esta desaparecerá. Y al ser pareja del pibe, ellos también van a valer madres. Y nada, gente, todo parecía muy bonito, pero todo se complica más cuando esta rubia le roba el cuaderno al prota, el cual la persigue y terminan en una situación bastante peculiar, que dejan otra vez en modo yandere a la waifu Akane, la cual trata de acabar con la chica, pero esta tiene una barrera que la protege. Y ahí nos enteramos que esta quiere tener una relación con alguien, y es nada más ni nada menos que con Akane. Pero Akane no la quiere porque es su hermana. Espera, ¿qué? Esto cada vez es más raro. Pero Guri, como es medio pendeja, la une a la relación del prota, el cual ahora tiene una yandere, un ángel y una rubia un tanto loca. Y nada, como dice Thanos, el harem perfectamente equilibrado. Pero ahora la hermana del prota actúa algo rara, tanto así que no quiere hablar con él. Sospechoso. Mientras tanto, en el instituto, Guri y la rubia crean un club donde enamorarán a las parejas del instituto, aunque esto le parece erróneo a nuestro prota, por lo que deciden buscar verdaderas parejas. Allí se topan con el profesor del laboratorio, el cual escribió una especie de poema para una chica, y en eso aparece la delegada junto al prota y Akane, donde todos se dan cuenta de que la carta es para la delegada. Pero el problema es que como son estudiante y profesor, una relación así sería un problema. Algo lógico, gente. Pero las waifus no permitirán que ese amor no fluya, por lo que crean un plan de rehenes para capturar a la delegada y que el profesor llegue como un héroe, aunque realmente sí hay un robo, y terminan siendo rehenes de verdad, gente, donde el pibe aprovecha para declarar su amor, pero los ladrones disparan a Yuzu y el prota la termina protegiendo, aunque bueno, ninguno puede morir. Pero aparece Akane, y al ver que su papacito estaba herido, le activa su modo yandere, la cual derrota a los sujetos con facilidad. La delegada, al escuchar los sentimientos del profe, los acepta, pero esta corresponderá a su amor una vez se gradúen, ya que ella sí lo ama, pero prefiere esperar. ¡Y viva el amor, gente! Vemos que la loli gótica y Yuzu conocen a la hermana del prota, la cual sigue actuando extraño con el pibe, además de que esta ya sabe que tiene varias novias, lo que la molesta aún más, por lo que las waifus piensan que ella lo ama. Pero en esto aparece el diablo Stolas, el cual persigue a la hermana del pibe. Y joder, ahora el señor de las tinieblas aparece, gente. La waifu vemos que trepa un árbol hasta que llega su hermano para salvarla, donde nos damos cuenta de que Stolas es un pingüino. Espera, ¿cómo? Y de este modo salvan a la waifu y Stolas es capturado. Luego Guri tiene una cita con el prota, donde estos presencian en el parque como un pibe sale con una waifu, y de un momento a otro todo se descontrola, ya que todos sus amantes se reúnen en un mismo lugar. Y ya valió madres. Y efectivamente se arma un gran desmadre, donde el prota intenta intervenir, pero sin darse cuenta una vela cae cerca del diario Kiss Note, el cual se incinera. Y por un demonio lo que faltaba. Esto los tiene preocupados, ya que no saben qué ocurrirá, por lo que al día siguiente Guri se topa con otro ángel,
la cual le entrega su diario, ya que esta no seguiría siendo más su ángel. Además le menciona que no se preocupe, ya que todos los emparejamientos que hizo están destinados a estar juntos, ya que lo que hace el diario es dar un pequeño empujón para ese gran amor. En otras palabras, solo hacen que dos personas se conozcan. Y antes de continuar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. En un cambio de escena, Aino y la waifu siguen en busca de parejas, y en eso aparece esta estudiante llamada Shikimi, la cual les pide ayuda ya que se enteró del club del amor que habían creado, por lo que necesita su ayuda para estar con la persona que ama. El problema es que esta no sabe el nombre del chico, por lo que el prota y la loli deberán de encontrarlo. Un tanto difícil la situación. El prota se dirige a ver a Shikimi detrás de la escuela, ya que, bueno, junto a la loli irían juntos al lugar donde la waifu ve al chico, pero Guri, como no llega, se adelantan, y vemos que en eso llega Guri y se percata de que se han ido, por lo que decide usar su celular, pero esta no lo encuentra. Y otra vez no, gente. Regresando con el pibe, este comienza a notar que la waifu actúa raro y lo lleva a un lugar muy tenebroso, donde es capturado, y esta se despoja de su ropa, revelando su identidad de una yandere psicópata muy sensualona. Y bueno, gente, el pibe tiene una suerte con las waifus sensualonas, pero hay que destacar que sus personalidades son demasiado locas, gente. Guri y las demás buscan al pibe, donde Guri les dice el nombre de la chica que está con él, lo que preocupa a Yuzo y a Akane, y esto no pinta nada bien. Shikimi tortura al prota, pero en eso llega Akane donde la enfrenta, pero esta le dice que está débil y que ha cambiado, por lo que termina siendo capturada fácilmente junto a Yuzu, quien fue al rescate, además de enterarnos que son primas. Espera, ¿cómo? En eso aparece Guri, la cual tiene una buena amistad con Shikimi, donde esta le propone que se le una a su relación, pero Giri, al ver que esta no posee amor en su interior, la rechaza, y bueno, al fin hace lo correcto, lo que molesta aún más a la waifu y decide acabar con el pibe, pero recibe una llamada de su madre, y por el momento se tiene que ir al Ayuno Gasai, y hay que admitir que se parecen mucho. Akane le pide perdón al prota por lo sucedido, pero este de la nada deja de respirar, y el pibe aparece en el cielo, donde habla con Dios, el cual le dice que le enseña a su hija Guri lo que es el amor, ya que ella pronto será una diosa y deberá de conocer todo al respecto, por lo que este regresa a la vida con el propósito de enseñarle a la loli. Y llegan las vacaciones de verano, donde el prota junto a su hermana y novias van a la playa a divertirse. Ahí el pibe se encuentra con Shikami, la cual le cuenta un poco de la historia de Akane e Yuzu, donde nos enteramos que son de familias distintas y que una pertenece al clan Espada y la otra al Escudo, pero estas familias son rivales, por lo que no las quieren ver juntas. Pero desde que el pibe apareció en la vida de Akane, esta se ha vuelto más débil, y si su familia intenta derrotarla, esta no podrá defenderse. Y no, gente, esto no pinta nada bien. Al caer la noche, todos visitan la escuela para hacer una prueba de valor, ya que se dice que aparecen fantasmas. Allí se toman con una pareja, los cuales también participarán, y la meta es la azotea, aunque en el camino todos son atacados por espíritus, y bueno, logran evadirlos, pero Akane y la loli son transportados a la azotea. Y nada, qué ofertón. Vemos que el prota y Yuzu logran llegar junto a los demás, donde se dan cuenta que la pareja eran unos fantasmas que deseaban la libertad, y gracias a ellos lograrán descansar en paz y estar juntos por toda la eternidad. Y nada, pero qué bonito. En un cambio de escena vemos que la madre de Akane se entera del enamoramiento de su hija, por lo que esta le pregunta a Shikami la relación que tiene la waifu con el pibe. Akane se reúne con su madre, donde esta recibe una golpiza y es encerrada, ya que en la familia Hiyama no se puede entregar el corazón a un hombre. Y a ver, ¿y cómo carajo nació la waifu entonces? Mientras eso sucede en el parque, el prota es atacado por varios sujetos, donde este es salvado por su hermana, y en eso aparece Shikami, la cual le cuenta el asunto donde todos deberán de ir a salvar a Akane, ya que posiblemente si no lo hacen, no la volverían a ver. Y no, gente, se vieron desmadre. Guri y Yuzu llegan primero a la casa de los Hiyama, donde estas comienzan a pelear contra todos los guardaespaldas del lugar, hasta encontrarse con Akane, la cual está diferente y no pretende ser buena con las chicas. Por otro lado llega el prota junto a su hermana, Shikami, la cual los traiciona y captura al pibe, llevándolo al pleno desmadre, donde la madre Akane le entrega una katana para que mate al prota, pero la waifu, al no soportar la presión, decide amarlo, ya que esta no quiere vivir sin él. Y no, gente, qué hermoso. En eso llega la madre de Yuzu, y al ver que su hija tiene un rasguño en el rostro, enfurece, dando inicio al combate más épico entre madres. Aunque luego de un gran desmadre y que Akane le predicara la palabra a su madre, esta acepta al prota y deja que su hija sea feliz junto a él. Y de lo que se salvó el prota, gente. Pero no todo será color de rosas, ya que el instituto ahora entra a estudiar Shikami, la cual fue enviada por ambas madres a vigilar al prota, aunque en realidad esta solo anda persuadiendo a Yuzu para que intervenga en la relación de Akane. Y bueno, se arme un desmadre y todo termine. Y como Yuzu no tiene claros sus sentimientos, esta vez a nuestro prota, donde se da cuenta de que lo ama igualmente que Akane.
Joder, el pibe ya la ligó sin hacer nada. Pero los planes de Shikami no funcionan, ya que Akane hará lo que sea por su amado. Hasta comienza a tratar bien a la loli gótica para que el pibe la bese. Todos entran en una obra de teatro, en donde Yuzu le revela lo que sucedió a Akane, donde ésta entiende sus sentimientos y no se molesta, pero le advierte a Shikami que no se le interponga, ya que, bueno, la va a mandar para el lobby si sigue así. Pero luego de los eventos sucedidos, viene sin duda lo mejor que le puede pasar a un hombre. El pibe se queda solo en casa, donde aparecen todas sus novias, las cuales se quedarán a dormir toda la noche con el pibe. Aunque bueno, al final se arma un desmadre, y cuando el prota despierta, su casa está algo desarreglada. Pero qué demonios, tremenda waifu en el sofá. Perdón gente, me alteré. Luego de lo sucedido, su hermana llega, y está enojada con él, por meter chicas a la casa, por lo que Guri sale con ella, para conversar, donde su salida es interrumpida, con la llegada de Stolas nuevamente, donde por fin la waifu con ayuda del ángel, logra derrotarlo, y así esta supera sus miedos. Pero todo se complica, ya que Guri tiene una semana desaparecida, y todo a causa de que Shikimi la persuadió diciéndole cosas opuestas acerca del amor, por lo que esta trae al prota a una trampa, en donde Guri puede ver que él no la buscaba, o bueno, realmente estaba siendo cegada por las mentiras de Shikami, la cual estaba en complicidad con Mao Sama, el dios de las tinieblas. Guri le pregunta qué es lo que realmente siente el prota por ella, y este le responde diciendo que es una molestia, lo que hace que pierda la fe en el amor y se convierta en un demonio, el cual ahora está haciendo que todas las personas que volvió pareja dejen esa relación. No, pero ¿qué hiciste, pibe? Y para recuperar a Guri deberán de ir al infierno, pero para ello deberán de morir, por lo que el prota y Yuzu mueren, y así pueden ir al cielo, donde son enviados por Kami a buscar a su hija. Estos al llegar son descubiertos por Shikami, donde se arma un desmadre, pero son salvados por Akane, la cual llega épicamente derrotando a varios enemigos. Por otro lado, vemos que Guri rechaza la oferta de Mao en convertirse en la próxima reina, en donde podemos ver un pequeño flashback. Allí vemos que Mao estaba enamorada de una demonia, la cual rechazó su amor y se casó con Kami, y allí fue donde nació Guri. Regresando al presente, todos le hacen frente a Guri, mientras que Shikami está allí diciendo malas palabras para que la waifu no vuelva a ser la misma de antes. Pero luego de que el prota le predicara la palabra y dijera sus verdaderos sentimientos, la waifu le confiesa su amor y que esta quiere que todos la amen, ya que ella los ama a todos, volviendo a la normalidad. No, gente, no estoy llorando. Vemos que Guri regresó a la normalidad, y desde ahora en adelante nuestro prota vivirá con su harem, el cual tiene mucho trabajo para seguir haciendo parejas, ya que ahora todos están destinados a vivir por toda la eternidad.